Muy buenas noches Perú, buenas noches América, buenas noches al mundo entero. Lunes de Vamos por la Historia, estamos en el programa 32, estamos un poquito movidos por un tema bastante personal de uno de los integrantes de acá de la trilogía de Vamos por la Historia. Ya cualquier cosa nos estará informando el amigo Carlitos, pero de todas maneras vamos por la historia. Buenas noches Henry, buenas noches Carlos. Hola amigo, ¿cómo estás Henry? ¿Cómo está Marco? Si no me equivoco es el último lunes del mes de agosto. 25. 25 de agosto, ¿no? Se acaba este mes. A lo mejor tenemos una gran aventura este sábado. Nos vamos a Mangomarca a hacer un trabajito para nuestros seguidores. Sí, pues hoy un tema, no sé si digamos, bastante espinoso. Bastante. Los cacerolazos de 5 de mayo en Argentina me hace recordar. La caravana de la muerte en Chile, cómo acallar las dictaduras, ¿no? Acá tendríamos que recordar al secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, que era el que estaba detrás de todo un operativo llamado el Plan Cóndor. ¿Qué buscaba ese plan? ¿Por qué las dictaduras siempre buscan acallar a la gente que protesta, ¿no? Se caracterizan sus psicosociales para desviar la atención. Entonces vamos a ver, ojalá que no nos censuren el programa porque va a ser muy controversial. Tal vez nos queden pocos minutos, nos quede chico la hora, así que vamos rápidamente. Henry, ¿cómo estás? Saludos. Saludos Carlitos, saludos Marco, un abrazo Carlos. Como decía Marco, este es un programa doblemente especial, no solo por el tema, sino por la salud de la mamita de Carlos, y hay que decirlo Carlitos, estás haciendo un esfuerzo por estar aquí en este momento y te agradecemos ese gesto. Están nuestros seguidores
Estuvimos a punto de suspender el programa de hoy, eh, pero nada, Carlos siempre ahí al pie, adelante. Igual, nos mantienes, por favor, al corriente de cualquier situación, por favor. Y decía doblemente especial por la salud de tu viejita y porque este es un tema doloroso, ¿no? Doloroso para mí porque mi familia es ayacuchana, porque fui parte de la Federación Departamental de Instituciones de Ayacucho, de la FEDIPA, fui parte de la FIPLAMA, de la Federación de Instituciones de la Provincia de La Mar, allá por el año 2000, 2001, hasta el 2004 más o menos. Eso me permitió inclusive escribir un poemario, Yoyaicuna, en el que hay testimonios de amigos que me contaron sobre las cosas que vivieron en los años 80, en los 90. Así que de eso vamos a hablar también esta noche. Así que está movida la noche, pero vamos a dar la cara. Marco. Una película que habría que recomendarle a nuestros seguidores es La Boca del Lobo. Claro, muy buena. Muy buena, claro, muy buena película que justo habla de esos abusos y matanzas. Y si nos venimos un poquito más hacia ya el siglo XXI, hay una obra maestra donde participa Francella. ¿Cuál es su nombre de Francella? Una argentina, claro, Guillermo Francella, que se llama El Clan. El Clan, véanla, es una película extraordinaria. Luego que creo que se transformó en serie, pero la película es muy buena sobre un empleado del servicio de inteligencia de aquellas épocas de las dictaduras argentinas, ¿no? Muy buena, véanla. Ya estaban estudiantes, pedían cupos y luego los mataban. Algo así, muy buena. Sí, es un caso de la vida real, ese es un caso de la vida real, sí, lo llevaron al cine, fue una película. Y un toda día la familia, sí, muy buena. Eso es pueblo desaparecido del 5 de mayo, en Argentina. Ya ves. Sí. Pero bueno, a ver, vamos a hacer un contexto de por qué nuestro continente, sobre todo Latinoamérica, se ha visto, digamos, objeto de un laboratorio experimental a partir de los años 50 en adelante, con la culminación de la Segunda Guerra Mundial y con el inicio de la Guerra Fría, puesto que este ambiente de desapariciones, torturas, detenciones, que luego se convierten en desapariciones forzadas, tiene su origen en la lucha de este mundo bipolar que se creó a partir de la Guerra Fría, ¿no? Estos intentos de detener al comunismo soviético, este espionaje por parte de los países democráticos, capitalistas, hacia toda persona, entre comillas, peligrosa para su tipo de gobierno. Y que tuvo en América Latina, vuelvo a repetir, ese laboratorio directamente empujado a través de políticas como la llamada seguridad nacional y en la creación de estos servicios de inteligencia que a través de varios países como Guatemala, Salvador, Argentina, el Perú han tenido distintos nombres. Pero es ahí donde se van creando este tipo de metodología, porque es una metodología, de detenciones, mirando qué vínculos tiene la persona, qué participación política, y como vuelvo a repetir entre comillas, enemigo del régimen, pues hay que tomar las medidas respectivas, llevando pues a estas desapariciones forzadas. Y hay una frasecita que me gustaría compartir con ustedes para iniciar el tema, del libro La desaparición forzada de personas en América Latina,
no de Molina Teisen, que es después vamos a hablar de quién es. Dice, cuando los militares latinoamericanos empezaron a utilizar la práctica de la desaparición forzada de personas como un método represivo, creyeron que habían descubierto el crimen perfecto dentro de su inhumana lógica. No hay víctimas, por ende, no hay victimarios ni delito. Adelante, compañeros. Henry, vale. Sí, en este marco que ha hecho Marco, en este contexto que ha armado Marco, me gustaría precisar para el caso de América Latina, porque desapariciones forzadas hay en todo el planeta, ¿no? Y la fecha que hemos tomado, 25 de agosto, tiene que ver porque en unos días se van a organizar marchas en Argentina, en Chile, en México, países en los que usualmente las familias salen a manifestarse, ¿no? Salen a cuestionar los fallos judiciales, a cuestionar la ineptitud gubernamental frente a las denuncias que vienen realizándose. En el Perú no se ve mucho esto, pese que sí hay un colectivo organizado en este tema, pero no es tan recurrente. Es más, las marchas de este tipo se han estigmatizado tanto que participar incluso, lo comentábamos en el programa anterior me parece, ¿no? Participar en este tipo de eventos te convierte, o creo, Carlos hacía el comentario, ¿no? Te convierte en un hombre de izquierda, y ser de izquierda es ser radical, antisistema, ¿no? Un estigma en realidad. Ahora, Sí. para la ONU, el año 2010, diciembre del año 2010 establece esta fecha, ¿ya? Para la memoria de los desaparecidos, ¿no? Y por primera vez se va a conmemorar esta fecha el 30 de agosto del año 2011. ¿Por qué viene este tema a colación? Porque durante la década del 70, del 80 y del 90, las desapariciones forzadas se dispararon. Fue tan fuerte que en 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas realiza una proclama. Y aquí tengo el texto de esta proclama. Hay una parte en la que señala sobre las desapariciones forzadas, ¿no? ¿A qué se refiere? Dice, las desapariciones forzadas ocurren cuando personas son arrestadas, detenidas o trasladadas contra su voluntad por agentes gubernamentales o grupos organizados apoyados por el gobierno. ¿Sí? Cuando hablamos de desapariciones forzadas, entonces nos referimos a que agentes del Estado intervienen para secuestrar a un ciudadano. Y dice luego se niega a revelar su paradero o a reconocer que están privados de libertad, dejándolos fuera de la protección de la ley. Y marco aquí bien el texto porque se ha hablado mucho de este tema en el Perú, por ejemplo, y se ha dicho, no, pero Sendero Luminoso, Sendero Luminoso no desaparece, Sendero Luminoso mataba. Y a Sendero Luminoso le interesaba mostrar a sus muertos para que la gente se asuste, para provocar el terror. En el caso de los funcionarios del Estado, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas que están involucradas en estos casos, sí procuraban esconder, desaparecer, porque esto estaba penado. Luego, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra desapariciones forzadas establece lo siguiente, dice que esta práctica, cuando es parte de un ataque generalizado o sistemático, como el que mencionaba Carlos con el Plan Cóndor, ¿no?, contra cualquier población civil, constituye un crimen contra la humanidad que no prescribe, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con las acciones del Grupo Colina en el caso de Perú, ¿no? Esto otorga a las familias de las víctimas el derecho a obtener reparación
a conocer la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos. No solo es la reparación civil y la sanción judicial a los responsables, sino también a esclarecer lo que ha ocurrido. Sin embargo, en el Perú las cosas son espectaculares. Esto es Alicia en el País de las Maravillas. Hace unos días, ¿no? Exactamente, ¿dónde está, señor? El 13 de agosto, nuestra presidenta, su presidenta, firmó una ley de amnistía para perdonar, para amnistiar a todos los miembros de las fuerzas policiales armadas que estén involucrados en este tipo de situaciones desde 1980 hasta el año 2000. ¿No? Y eso sí es, no solo es peligroso, sino que está abriéndose una ventana que de cuando en cuando en el Perú tiende a banearse, ¿no? Porque ya en los últimos años el Estado peruano ha estado incurriendo en faltas frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero más allá de incurrir en faltas contra la Corte, está incurriendo en faltas contra su propia legislación. Porque si sancionó bajo su jurisdicción y legislación, por lo menos debería respetar lo que está sancionando, ¿no? Es como que el papá castiga al hijo malcriado y luego le da un chupetín y le dice, ya no te preocupes, vete nomás. Y eso obviamente pues va a traer cola, ¿no? Quería hacer este preámbulo junto al marco que estableció aquí nuestro contertulio García para darle pie a Carlitos Enrique Muñoz Cordero. Sí, Marco habla pues de estas desapariciones en el contexto de la Guerra Fría. Yo no quiero enfocar en América, la Guerra Fría es en Europa, Rusia, Estados Unidos, se reparte en el mundo, a la famosa cortina de hierro, ¿no? El mundo bipolar. Pero ¿dónde toma cuerpo acá en Latinoamérica? Hay un contexto. La madrugada de la Navidad de 1959, la Revolución Cubana, que le choca abiertamente a Estados Unidos. Lo que hace que comience a husmear acá la Unión Soviética. Nikita Khrushchev, el supuesto ayuda a la crisis de los misiles. ¿Y qué sucedió? Por primera vez en toda Latinoamérica, un país le planta cara a los Estados Unidos. La imagen rebelde, ¿no? La figura del Che y todos querían hacer una revolución. Por eso que el gobierno de Kennedy, ¿qué hace? La Alianza para el Progreso. Una manera, ¿no? de jalar a la gente y evitar la influencia de esta revolución. Lo que hace que en toda Latinoamérica se den movimientos de izquierda. En Bolivia, en Argentina, en Chile, en Paraguay, ¿ya? Ahora poco, ¿no? Que murió Pepe Mujica en Uruguay, los Topamaro en Uruguay, y se dan un montón de movimientos de izquierda. Entonces, ¿qué hay en común? Que Estados Unidos quiere evitar, y Henry habló de la Corte de Roma, y el secretario de los Estados Unidos, que creo que estuvo hasta los 80, estamos Henry Kissinger, ¿ya? Elabora un plan para tratar de acabar en América con todo lo que eran los movimientos de izquierda. Y vienen los desaparecidos, el famoso Plan Cóndor. Que caray, cuando lo sacan a Velasco, ya Morales Bermúdez lo integra. Y esa corte italiana es la que lo sentencia a Morales Bermúdez, que era uno de los pocos sobrevivientes. En Argentina está Vilela, está Galtieri, estamos ya, Pinochet, que ya murió y murió en su casa, ¿no? La caravana de la muerte, el fusilamiento de Víctor Jara, un cantante de la trova, ¿ah? Y hay algunos, lo he leído, Henry, a Carlos Palacio, que alguna vez nos contó que estuvo en Chile. Y en Chile, pues, en el plano deportivo, lo vamos a llevar con Marco, al plano deportivo dicen que en el Estadio Nacional de Chile penan.
los fusilamientos, ¿no? Los desaparecidos forzados, los cacerolazos en la plaza de 5 de mayo en Argentina. Entonces, no es novedad. Henry habló de la dictadura, ¿no? El gobierno autoritario de Fujimori, el grupo Colima, lo desapareció de la Cantuta, supuestamente buscando a los responsables de Tarata. Y yo tengo para más tarde, ahorita no vamos a hacer un picante, tengo pues algunos informes de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que he remarcado algunos, lo voy a leer, ¿ya? Una de nuestras seguidoras, me dijo que iba a entrar y yo le prometí llevarle el libro el próximo lunes. ¿Ya? Donde yo hace tiempo, cuando conseguí este libro, comencé a remarcar unos testimonios que son para llorar. Entonces, he tratado de hacer un recuento en lo que ha dicho Marco, lo que ha dicho Henry, desde cuando acá en el Perú toma mayor cuerpo, ¿no? La influencia de la Revolución Cubana. Yo recuerdo en la universidad, o cuando todavía me preparaba, acá en nuestras épocas, cuando fuimos a la universidad, Henry había la postura radical, ¿no? Se conocía el sanmarquino, zapatillas, jean, el polo blanco, polo negro con la imagen del el Che Guevara, que alguna vez lo llevé yo en la universidad. Y en la Facultad de Derecho, y se lo bajaron en el 92, cuando ingresan los militares a San Marcos, estaba, ¿no? El monumento a Ernesto Guevara La Serna, que ya no está en Facultad de Derecho. Siempre alguna vez que en nuestro grupo en la Universidad de Los Garbas habíamos pensado para algunos momentos tomarnos la foto y como estaba, siempre lo dejamos pasar y nunca se salió esa foto ahí, ¿no? Claro, es que ¿cómo estaba ahí? Quizás de repente por algo no se dio, ¿no? Por algo no se dio. Ahora, de ponerla acá, ¿no? Ahora, hay un punto de partida que creo que es importantísimo y me gustaría preguntarles a ustedes, que es la Escuela de las Américas, ¿no? Muchos de los militares, que bien lo ha descrito Carlos, para la década de los 60, 70 y 80 y hasta los 80, se graduaron en esta famosa escuela, que para los años 90 y finalizando los 90, uno de los últimos Kennedy, trató de armar una comisión para que traerse abajo a esta escuela de las Américas, ¿no? Pero no consiguió la votación respectiva en el Congreso de los Estados Unidos. Y también en Estados Unidos también han protestado porque parte de sus impuestos no va para esta famosa escuela, de la cual, vuelvo a repetir, se han graduado muchos de estos militares implicados en estos casos de desapariciones forzadas. Les pregunto a ustedes dos, ¿qué tanta es la implicancia de la Escuela de las Américas en las desapariciones forzadas, sobre todo en América Latina? A ver, uno de los dos. Era acallar todo lo que representaba pues un movimiento de izquierda. Estados Unidos, tú sabes que esta parte del mundo pues le pertenecía, entre comillas, a los Estados Unidos. Entonces no iba a perder, claro, no iba a perder. Por eso que cuando yo lo dije, ¿no? Cuando viene el problema, el bloqueo hacia Cuba, ahí quiere sacar provecho Nikita Khrushchev. ¿Y qué viene? La famosa crisis de los misiles. Y como te dije hace un rato, ¿no? La Alianza para el Progreso, tratar de evitar que llegue, que prospere, ¿no? Entonces, ya Cuba da el primer salto. Ahora, también hay otro pueblo, que incluso Vargas Llosa lo cuenta muy bonito, la de Trujillo, alias el Chivo. Otra dictadura apoyada por los Estados Unidos. Tienes a Somoza en Nicaragua, el movimiento que es sandinista, ¿no? Todas estas dictaduras en Latinoamérica, en Centroamérica, estaban subvencionadas, ¿no?
Yo no sé si algunos de nuestros seguidores han leído La fiesta del chivo, o mínimo que hayan visto la película, ¿no? Estamos, ya. Claro, ahí está la película también, ¿ah? ¿Ya? No lo he visto. Sí, muy buena. Isabela Rossellini, por ejemplo. Está levantando la mano, el dedito. Dale. Vamos, Henry. Después de unos problemitas técnicos. Desapareció el hombre. Sí, lo han desaparecido. De manera forzada. Ya, vamos. Sí. Sobre la pregunta, Marco, habría que revisar las estadísticas de números de desaparecidos forzados o de desapariciones en general, ¿ya? Y aquí hay que marcar que finales de los 70 y los 80 tienen las cifras más altas de desapariciones. En el caso de Perú, 83-84. ¿Ya? Es el bienio más marcado con desapariciones forzadas y con juicios, con ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas policiales y armadas. ¿Y por qué tomo este rango cronológico? Porque está con toda esta promoción que había llegado en la década del 70 al poder y están manejando desde el gobierno una serie de acciones de intervención. En el caso concreto de Perú, que es la realidad que conocemos de manera más inmediata, el gobierno de Belaúnde Terry es el que tiene la mayor cantidad de casos registrados. Es más, uno de los, segundo gobierno. Claro, el segundo mandato, uno de los más emblemáticos es el de Chuschi, ¿no? La masacre que se cometió en Chuschi y las fosas que los mismos campesinos tuvieron que cavar, o las ejecuciones que realizaron con la población campesina y las autoridades, ocurre en este gobierno. ¿Y por qué esta referencia? Porque en esta Escuela de las Américas la metodología que implementaron era para desaparecer cualquier posibilidad de subversión. O sea, si tú tenías la sospecha de que entre estos 100 campesinos había un terrorista, pues estaba justificado que los mates a todos. A todos, no interesaba. Así es. Si eran niños, nada. No podía haber que rezago, ¿no? Porque ese niño, si sobrevivía, iba a crecer con ese resentimiento. Por eso que igualito no interesaba la edad, nada. Así es. Y acaba de llegar nuestra invitada especial, así que vamos a recibirla con los honores que corresponde. Ha llegado Odalis Celada para conversar sobre este tema que estamos tratando en una noche agitada, una noche movida, ¿no? Carlitos, por favor, manténnos al pendiente. Pero antes, bueno, dale pase, mientras que te das pase, quisiera comentar algo muy importante, ¿no? En este vuelvo a repetir este libro de Ana Lucrecia Molina Teisen, como vuelvo a repetir, es una guatemalteca que vivió un momento terrible ante la desaparición de su hermano, que hasta hoy no es encontrado. Fue juzgado el famoso general Callejas, que ya falleció también, y que bueno, lanza pues una frase, ¿no? Que el silencio pues no oculta el tema de los culpables, ¿no? Entonces, en este libro que ella, o en este ensayo que ella practica aquí en este ensayo llamado Desapariciones Forzadas en América Latina, nos habla de que el método, ¿no? El método que utilizan estas dictaduras, ¿no? Por ejemplo, las desapariciones forzadas forman parte del trabajo de la inteligencia, sobre todo la militar. Su práctica es centralizada y dirigida desde el más alto nivel de decisión en orden descendente a través de los aparatos de inteligencia. Es clandestina, pues desarrolla un aparato que incluye grupos operativos, locales de reclusión, vehículos, armamento, disfraces, médicos, psiquiatras que contribuyen en la fase del interrogatorio. Y a la vez desarrolla a la par una campaña
de manipulación psicológica en búsqueda de la aceptación social del método y el resguardo de su impunidad. Eso nos suena bastante familiar, ¿no? Lo último nos suena bastante familiar, sobre todo en la década de los 90. Y bueno, pues pienso que ahora último con el tema de la amnistía que se les ha brindado pues a estos ya culpables, ¿no? Estos sentenciados. Sí, sentenciados. Dicho esto, entonces, damos la bienvenida a Odalis. Odalis. ¿Cómo estás, Odalis? Buenas noches. Para todos nuestros seguidores, Odalis nos está acompañando para hablar sobre desapariciones. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? La cuarta Marco, soda. Carlos. Soda son 3, ¿no? Por eso era la cuarta. La cuarta. No, la cuarta espada. La cuarta espada. La cuarta espada. Gracias, chicos. ¿Cómo están? Que la noche está movida. ¿Qué ha pasado? No La noche está fría. Ay. La mamita de Carlos está delicada. Ay, Carlos, bueno. Hay que tener buena vibra para que, bueno, sí, claro, las cosas pues vayan bien, ¿no? Sí, hay una vida natural en la vida. Claro. Sí, pues ahorita está haciendo bastante frío. Creo que hoy día ha sido el día más frío, me parece, ¿no? Ayer. Ayer, 16 grados, para muchas personas frío, ¿no? Hoy está en 15, dice Marco, más frío que ahora. Más frío todavía. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estaba yo un poco escuchando al final ya lo que estaba hablando respecto al tema de las desapariciones forzadas, ¿no? Me gustaría empezar con un poema. No sé si lo han escuchado. Adelante. El poema es de... Recítanos. Ya, muy bien. Este poema es de Mario Benedetti, se llama Desaparecidos. No sé si lo han escuchado. Alguna vez lo escuché en una charla sobre el tema de desapariciones y me gustó mucho, ¿no? Dice así: están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convaleciente en su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba. Están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque viene del odio. Mario Benedetti. Bonito, interesante. Sí, profundo, claro. Mario Benedetti. Yo acá les voy a leer, sí, acá después les voy a leer unos testimonios que me va a faltar tiempo. Uy, si hablamos de testimonios. Sí, mientras manden entonces los testimonios. ¿Cuál es tu óptica? Ya están, ¿ah? ¿Cuál es tu óptica, Odalis, sobre este tema de las desapariciones forzadas? Sí, bien interesante el planteamiento, chicos, que ustedes están dando respecto a un tema, ¿no?, que están, sobre todo tan crítico, ¿no?, en el momento que estamos pasando, en la coyuntura que vivimos, pues, en la actualidad con este gobierno, ¿no? Yo creo que
si nos centramos en el tema de las desapariciones forzadas en el caso del Perú, dentro del llamado conflicto armado, la etapa del terrorismo, pues se dio pues desde, o podemos verlo desde diferentes contextos, ¿no? De un punto de vista pues penal, ¿no? Jurídico, penal, hay un punto de vista también histórico, que creo que lo estamos viendo, y también un punto de vista pues ético y social sobre todo, ¿no? Porque las desapariciones se dan dentro de un contexto pues de una guerra interna, ¿no? En las cuales pues lamentablemente se va a usar como una estrategia de guerra las desapariciones, se van a desaparecer pues a determinadas personas, sobre todo en muchos casos son jóvenes estudiantes también, ¿no? De las universidades en Junín, en Ayacucho, ¿no? Que pues van a ser capturados por agentes del Estado, lamentablemente, ¿no? Y bueno, que las familiares quieren pues de alguna forma saber, ¿no? Y resarcir pues tener de vuelta pues de alguna forma esa familia, ese hermano, ese amigo, ese, ¿no? Primo, para que pueda pues tener dentro del, digamos, de la cosmovisión humana, tener pues un lugar, ¿no? Para que pueda pues descansar esos restos, ¿no? Y por lo tanto reivindicar pues digamos, el valor que debe tener pues los derechos, ¿no? Porque lamentablemente las desapariciones forzadas se ciñen dentro del marco de delitos de lesa humanidad, ¿no? Humanidad. Dentro de la jurisdicción, pues no solamente del país, sino a nivel internacional, ¿no? Incluso por instituciones como la ONU, diferentes organismos, tipifican, ¿no? Como un delito, pues, de lesa humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que verlo de diferentes puntos de vista, ¿no? De repente, desde el punto de vista histórico, que es lo que de repente vemos, ¿no? Pero también hay un punto de vista jurídico penal, ¿no? Que lamentablemente con la amnistía no se va a poder ejecutar, ¿no? Yo espero que el próximo año, cuando ingrese un nuevo gobierno, que como siempre creo que nosotros tenemos muchas esperanzas, pueda pues revertir, ¿no? Lamentablemente esta amnistía, porque estos delitos pues cometidos por estas personas que fueron funcionarios del Estado en algún momento, deben asumir, ¿no? Los costos que llevó pues esta guerra interna, ¿no? En que lamentablemente se desapareció no solamente personas ligadas pues a estos movimientos terroristas, sino civiles, comunes y silvestres, ¿no? Jóvenes, estudiantes, líderes, campesinos, etcétera. Eso es, creo yo. Interesante. Hablabas de tipificación, ¿no? Del delito. Hay naciones que todavía, muy entrado el siglo XXI, como México, no tipificaba el tema de las desapariciones en sus códigos, en su código civil y código penal. Recién hace muy poco lo ha tipificado como delito, ya pues no solamente a partir de lo que son los gobiernos militares, sino también por lo que está pasando en México, ¿no? Por estas guerras internas que hay entre la delincuencia que hay en México y también las desapariciones que hay en las fronteras, ¿no? Sobre todo en la frontera de México con Estados Unidos, hay una cantidad de desaparecidos, ¿ya? Y que no estaba tipificado pues en el Código Penal mexicano. Y hay otra cosa que quisiera apuntar, ¿no? Converso mucho con personas que tienen una manera de pensar bastante radical, ¿no? Que han estado dentro del ejército peruano, han sido militares, y para ellos, por más que uno converse con ellos, todos eran culpables en ese momento, ¿no? Todos eran culpables, ¿no? A lo que te referiste de que, bueno, habían inocentes, porque hubieron muchos inocentes dentro de la lista de los fallecidos y desaparecidos, para ellos no, para quienes cumplían esa labor, hasta hoy tienen en su cabeza que todos fueron culpables, es decir, no hay pues ningún tipo de delito, ¿no? Es que la preparación de los militares es acatar una orden, o sea, si tú no lo haces, entonces eres desacato y te pueden hasta dar de baja, y no hay el criterio, ellos simplemente van a actuar
de acuerdo a la orden que se le da. Entonces, mata aquello y tienes que matarlo porque todos ahí, sin distinción, hombre, mujer, anciano, niño, mujer embarazada, igualito, todos, donde hay uno, todos son subversivos, todos son terroristas, ¿no? Entonces hay que cortar de raíz. Hay que cortar de raíz. Si ustedes quieren recordar, ¿no? Igual no sucedió en el intento aprista de revolución en 1932, cuando Sánchez Cerro manda a bombardear y comienzan a matar. O sea, donde había un aprista, todos eran apristas. Allá por los años 30, el APRA pues era visto como el partido de izquierda que iba a hacer una revolución, y ellos también hablaban de una revolución en el Perú, una revolución social. Pero eso se había visto. ¿Pero cómo se relaciona eso con las desapariciones forzadas? No las matanzas. No, o sea, estamos hablando de las matanzas. Además, Marco, yo creo que aclararte que entre Henry, el tema del contexto de las desapariciones forzadas no se da necesariamente dentro de gobiernos militares, ¿no? Se habló de civiles. En el caso del Perú, por ejemplo, durante el segundo gobierno de Belaúnde fue donde se dieron pues muchísimas desapariciones, precisamente un gobierno supuestamente democrático y retorno a la democracia, etc. Ya, Henry, Primero, gracias a los que nos están siguiendo, gracias por acompañarnos en este en vivo. Por aquí han estado dejando saludos a quienes están por acá: Antoine, Carlos Palacios, Mados Naga, Haman han estado dejando sus saludos. Carlitos, Antoine te manda fuerzas para tu mamita, que se recupere pronto por acá. También nos está acompañando José Quispe, está dando vueltas por ahí de incógnito, mandó un mensaje por interno, manda saludos para todo el equipo. Y sobre lo que señalaba Odalis, me interesa mucho esta línea que ha marcado sobre la mirada histórica del tema, ¿no? Habría que dar una mirada histórica, una mirada jurídica, una mirada social, porque estos avisos te permiten entender un poco, no justificar, pero sí entender un poco la dinámica que ha tenido. Por eso le decía, ¿no? El marco de desapariciones forzadas más grueso que tenemos, cronológicamente, es entre finales de los 70 y principios de los 80. Y esto tiene que ver con esta Escuela de las Américas, tiene que ver justo con, en el caso de Perú, el retorno a un régimen democrático, 83-84, es ese rango de años que marca muy. Entonces, históricamente está ahí, ¿no? El grueso de desapariciones forzadas. Lo que no quita que casos más emblemáticos se hayan presentado, o antes o después, como en el caso de Fujimori, por ejemplo, con el tema de la cantuta, por el que fue condenado, o en el caso de Alan García, el asesinato del periodista Hugo Bustíos a manos de candidato, caramba, se me fue su nombre, por acá lo había notado. Urresti, Daniel Urresti. O el caso de Chusky, en la época de Belaúnde. Son casos emblemáticos para marcarlos por las características que se presentaron. Pero esa es la parte histórica. La parte jurídica es la que llama bastante la atención, porque en el caso de Perú, siendo un estado marcadamente democrático en la década del 80, con dos gobiernos constitucionalmente elegidos, ¿no? Formados, y en una continuidad democrática en esa década, legalmente no se hizo nada para atender estos casos. Es más, recuerden lo que ocurrió con la masacre de Uchurajay, que es cierto, es una masacre, pero está dentro de esta misma línea de excesos que se estaban cometiendo. No hay mayor participación. Y una curiosidad que encontré y que se repite en México también, no sé si en Argentina y en Chile, pero sí se repite en México, es que se pedía hasta principios de siglo la prueba de la participación del Estado en la orden para la desaparición forzada. O sea, ¿dónde está el papel que decía al comandante fulanito que desaparezca al periodista sutanito porque estaba criticando mucho al gobierno? Mientras no haya esa prueba, no hay desaparición forzada. Y es una barbaridad, pues, porque ¿te imaginas tú a Belaúnde Terry diciéndole al comandante general de las Fuerzas Armadas: oiga, señor,
vaya a desaparecer estos 25 y el general diga, muy bien, presidente, vamos a desaparecer. No hay, pues, o sea, en ningún caso, No hay un documento firmado. definitivamente, pues, ¿no? Pero, miren, ¿eh? La jurisprudencia estaba a ese nivel, ¿no? La prueba, muéstrame la prueba. Ahora, Odalis dijo algo que también me da pie para rematar acá con este tema de la amnistía que ha dado tu presidenta, nuestra presidenta, este mes de agosto, ¿no? Con esta ley de amnistía que se acaba de promulgar y que ha sido observada, ¿no? Ha sido observada por el Poder Judicial y el mismo Ministerio Público, lo han cuestionado, ¿ya? Con esta ley, los integrantes del Grupo Colina quedan exentos de polvo y paja, ¿ya? Santiago Martín Rivas también. En el caso de Santiago Martín Rivas, incluso el 2027 cumple 70 años, lo que le permite acogerse a esta ley y salir sin mayor inconveniente. Libre de todo, claro. Lo mismo ocurre con Daniel Urresti, que el próximo año cumple 70 años. Y aunque él fue condenado a 12 años de cárcel, o sea, debería estar liberándose el 34, podría salir el próximo año. Y Martín Rivas, que estaba condenado a 25 años, podría salir el 2027. Y en este punto sí le doy la contra a Odalis. Yo dudo que un presidente pueda anular esta ley. Lo veo complicado, a menos que sea el Ministerio Público quien le mete el pie y empiece a presionar. No veo otra fórmula, porque esto ha salido del Poder Ejecutivo y aplaudido por el Poder Legislativo. Y eso es lo más triste, ¿no? Hay una incompetencia de poderes que ha generado este conflicto. Y en datos... No hay que perder la esperanza, gente. Además, se supone que en un Estado de Derecho, así como se generan pues estas leyes, de la misma forma también se salen otras leyes para desactivar esas leyes. Sí, porque O sea, este gobierno, sí se puede. este gobierno, pues, ya se puso la cruz ante la opinión pública al nombrar como ministro de Justicia a Santibáñez nuevamente, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas en el gobierno de Castillo te quisieron sacar una ley que ministro que estaba censurado no podía volver? Por supuesto. Y cierra con la tercera línea, que es la parte social, Dale. que es la parte más sensible. A los ojos de la población, del grueso de la ciudadanía, este tema no tiene eco. Yo he estado revisando, por ejemplo, el historial de los videos que tiene la Comisión Interamericana, los juicios que se están siguiendo y que están colgados en las redes. ¿Sabes cuántas vistas tiene el caso de Perú? En los últimos juicios que han tenido por el tema de Martín Rivas, del asesinato de la Cantuta, 40 vistas. La gente no ve esos materiales. Justo lo conversábamos con Marco, la gente no ve este tipo de materiales. Ahora, no se mueve en este escenario virtual, no hay documentos que permitan aproximar la información a los ciudadanos. Un Yoyanapa es un texto grueso, que no lo tienen todos porque salió en edición limitada. En los textos escolares aparecía en una carilla del libro de quinto de secundaria, el tema de terrorismo, y como apareció como conflicto interno, lo desaparecieron. Me parece que fue en el gobierno de Kuczynski que desaparecieron ese contenido y no se puede tratar más. Es más, la censura le puede caer a este programa por estar hablando de guerra interna, porque ese es un sacrilegio para el Estado peruano. Y te van a decir terruco, caviarón. Pero el año pasado sí salió una norma en el tema de que se podía enseñar, que se debería enseñar el tema del terrorismo en el Perú a partir del 5º grado de primaria hacia adelante, en el curso de educación cívica. Sería interesante ver eso. No, sí.
No, claro, eso sería, pero mira, con este gobierno, ese ministro de Educación, pero lo que menciona Henry, precisamente lo que mencionó Carlos, creo, corresponde y lo que están diciendo ahorita, ¿no? Respecto a que nos van no sé, a cortar, de repente, no sé, o a evitar, responde a un discurso político, ¿no? Que se está dando en los últimos años, ¿no? Este discurso político viene pues de los grupos de poder, ¿no? En el Perú, como sabemos, pues de alguna forma pues el fujimorismo está presente a lo largo de estos 30 años, ¿no? Y es un discurso que de alguna forma ha sido gestado con ellos como una agrupación política junto con toda la élite que la acompaña para pues seguir en carrera y seguir pues en el poder. Recuerden que Fujimori pues de alguna forma enriqueció, ¿no? Porque eso sí enriqueció pues a todas las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas de alguna forma se han beneficiado pues durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Los generales y todo de ellos. Además, como dices, Henry, los generales no te dan, el presidente no da orden escrita, pero sí daban órdenes verbales, porque eso lo menciona el general Noé, por ejemplo, cuando conversa con el presidente Belaúnde, y le dice, pues, ¿no? Finalmente le dice, ¿qué hago, no? En Ayacucho, le dice, haz lo que tengas que hacer, tienes todo el apoyo del gobierno constitucional. O sea, ya le dio la orden, ¿no? De que él pueda realizar todo ese tipo de estrategias que luego van a ser, pues, cuestionadas en la Comisión de la Verdad, ¿no? Y Reconciliación. Entonces, el tema del discurso político es muy fuerte. Mira, ¿cuántos años han pasado ya? Son 40 años, más, ¿no? Sí, 40 años. 40 años y el discurso todavía es un discurso que nos divide. ¿Por qué? Porque no quieren que nosotros discutamos, porque eso sería lo más saludable a nivel social. El tema de las desapariciones que se enmarca dentro de la guerra, ¿no? Esa guerra pues terrorista, del conflicto armado, debería ser un hecho en el cual pues genera un debate social, ¿no? Y no solamente que se enseñe, ¿no? Que se conozca, porque muchos profesores incluso tienen temor de dictarlo. Porque yo no sé si ustedes ven, pero creo que en la página del Minedu, no sé si en el Minedu, no recuerdo en qué página vi, que sale tantos profesores con sentencia por, ¿cómo se llama esto del terrorismo? Por apología. Por apología. Apología de ese terrorismo, sí. Entonces, se dan cuenta, es increíble, ¿no? O sea, vivimos ya cuántos años han pasado y todavía eso está tan mediatizado que se convierte pues en un arma para poder pues ser utilizado en momentos de campaña, ¿no? Porque ya viene la campaña ahorita electoral, entonces tiene que revivir a un muerto. ¿Qué es el muerto? Ese terrorismo. Claro, el terruqueo. Usan ese hecho histórico tergiversado a través de un discurso y que lamentablemente pues en las redes se puede ver cómo la gente desconoce, ¿no? Se habla del marxismo, se habla del leninismo, se habla de diferentes tipos de ideologías, pero se utiliza como un símil, ¿no? Igual comunismo, igual terrorismo, ¿no? Y eso es algo que se ha venido dando pues a lo largo de la historia de los años 60, 70. Como siempre digo, ¿no? 80, con fuerza, ¿no? Los 90, digamos que es el momento culmen en el cual pues se va a unificar, ¿no? Esa ideología y ese discurso, ¿no? Que lamentablemente nos genera pues daño, ¿no? Un daño social terrible. Como siempre digo, disculpa que te corte, pero como siempre digo, ¿no? La prensa también generaliza. Árabe igual terrorista, ¿no? Entonces, eso también viene de las cadenas norteamericanas. Informativas, claro. La prensa es el cuarto poder y está a favor de los grupos de interés. Y el dueño es el que va a determinar cuál es la línea que debe seguir. Muchas de esas líneas son líneas políticas, pues, ¿no? Y lo malo es que copian y pegan, ¿no? En la prensa nacional copian y pegan lo que dice CNN. Acá justo, como les comenté hace un momento, ustedes pueden tranquilamente hacer ese tema, porque en el 2023, en mayo, salió la ley 31745,
donde la ley que declara de interés nacional la introducción de contenidos curriculares de estudios sobre educación cívica e historia de la subversión y el terrorismo en el Perú en las instituciones educativas del país, ¿no? O sea, ya está el tema. O sea, ¿De ya qué año, Marco? Del 23, mayo del 23. Henry. Ya recuerdo. Sí, pero lamentablemente esa tenía su propio, tenía la propia forma de interpretación. Así es. Justo esa disposición tenía un rótulo arriba que decía solo Sendero, solo el MRTA, ni te metas con el Estado, ¿ya? Porque inclusive salió hasta una propuesta del tema y era alucinante porque para nada se mencionaba el accionar del Estado en los gobiernos de Belaúnde, de García o de Fujimori, para nada. Entonces, sí, pues, quieren que se dé a conocer el tema, pero desde la perspectiva de uno de los interventores. No es una mirada holística la que se le quiere, pero está ahí, ¿no? Está presente. Y mira, para cerrar esa línea social que les estaba marcando hace un rato, todo esto que estamos diciendo hace que se estigmatice el tema, ¿no? Y, aunque suene un poco feo, al margen del dolor que sienten las familias que han sido víctimas de estos parientes desaparecidos, ¿no? La sociedad no lo está viendo como un problema y fechas como el 30 de agosto, que sirven para reflexionar o para que salgan a las calles a manifestar esa incomodidad, esa molestia, ese dolor porque el Estado no termina de resolver estas cuestiones. En el caso de Perú está tan marcado el tema que es mínima la participación. A diferencia de otros países en donde los colectivos sí son más fuertes y el tema sí ha calado más, se ha dado a conocer más, en el caso de Perú no. Pero no somos lo único, consuelo de tontos. En Venezuela, por ejemplo, el tema es peor. En Venezuela solo hay 15 personas denunciadas como, denunciadas como desaparecidas y no hay más. Maduro está dentro de los gobiernos que mejor trata a sus opositores porque solo han desaparecido 15 y eso contaditos desde el 2023 al 24, ¿no? Nicaragua, que es otro caso que también se debería estar mirando, también tiene un número reducido de desapariciones. En el caso de Perú, cuando la CBR presentó su informe, hablaba de 4.414 víctimas de desaparición forzada. ¿Ya? De esas, ¿por qué estaba así? De esas 4.418 personas, ¿ya?, que estaban justo en ese rango, 83-84, fue observada la cifra y para el año 2017 se incrementó a 20.000. De esas 20.000 personas consideradas desaparecidas de manera forzosa, solo 47, mira, de 20.000, solo 47 han tenido sentencia judicial. Solo 47. Una de esas sentencias tiene que ver con este caso de Chuchi que les comentaba en Ayacucho. Y otra vez, perdón que me meta con Ayacucho, porque mi viejito es de Ayacucho, mis amigos son de Ayacucho, y yo conozco Ayacucho y conozco este tema de Chuchi. Y mira, acá por ejemplo, sobre este caso de Chuchi, de los acusados, fueron sentenciados, 4 absueltos, pero ninguno se presentó a la sentencia judicial. Ninguno. ¿Te imaginas el dolor de las familias? El dolor de estas personas que estuvieron esperando la justicia, porque repito, el Estado se ha indemnizado, el Estado le dio un dinero a algunas familias. Yo recuerdo, por ejemplo, en el tema de la Cantuta, ¿no? El señor Clovis vivía a 4 casas de la mía, el muchachito que estudiaba en la Cantuta, su hermana recibió un dinero
el Estado le indemnizó, creo que fueron 250.000 soles, el Estado le indemnizó, el gobierno de Fujimori le dio su dinero y la señora con ese dinero decidió irse del país porque la situación era insostenible allá en el barrio en el que vivíamos, ¿ya? Pero no hubo la otra parte, no hubo la sentencia. ¿Cómo vas a curar una herida si no terminas de encontrar esa justicia? La gente no está buscando el dinero, pero el Estado cree que dándole el dinero a estas personas que perdieron un familiar, que desaparecieron y que no saben dónde está, se arregló el asunto, ¿no? Y se juega aquí un poco también con la pobreza de las familias, pues. Es un tema bastante delicado. Una vida vale 250.000. No. Dentro del derecho internacional hay un resarcimiento de las víctimas. O sea, eso es parte del derecho internacional, ¿ya? O sea, dentro del derecho internacional está que se restituya, ¿no? La parte de la restitución, la localización, todo, también que se dé una restitución pues económica. Sí, dentro del derecho internacional está eso. Pero una vida no vale eso, disculpen. No, claro, y los gobiernos lo utilizan para callar, aprovechando la pobreza. Lo que ustedes dicen es ético, pero yo te hablo de a nivel legal. Así es. Claro. Una cosa es la parte ética y otra cosa es lo legal, ¿no? Además, hay un registro nacional de desaparecidos y nos dice que hasta diciembre del 2023, 22.551 personas están reportadas como desaparecidas. Estuve investigando un poco las cifras también en Guatemala, El Salvador, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia también, la dictadura de Stroessner, Perú, ¿no? Y el promedio tranquilamente puede llegar al 1.000.000 de desaparecidos en toda Latinoamérica. 1.000.000 de personas desaparecidas que hasta hoy no se sabe su paradero, ¿no? Y que en la época del Plan Cóndor se desaparecían, ¿te acuerdas? Eran lanzadas en el mar, ¿no? Sí, en Argentina, los famosos vuelos de la muerte, ¿no? Que eran drogados y luego lanzados, bueno, luego de ser torturados, eran lanzados pues al mar, ¿no? Increíble. Claro, las fosas, ¿no? Sí, igual que acá, Chile, ¿no? Las fosas que muchas de ellas todavía no quieren decir dónde están también en Chile, esos fusilamientos en... Claro, en el Estadio Nacional, la caravana, esa era la caravana de la muerte. Increíble, ¿no? Increíble. Ahora, hay desapariciones como estaba comentando al comienzo. En Colombia también hay ese tipo de desapariciones por el tema de los secuestros de estas bandas criminales de narcotráfico. En México también la misma situación, hoy por hoy continúan esas desapariciones, y el tema también, ¿no? De las desapariciones cuando quieren pasar las fronteras hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces eso está aumentando la cifra, ¿no? De estas desapariciones que ya escapan, ¿no? De este contexto que nosotros estamos hablando en Latinoamérica de los 60, 70 y 80, como el famoso Plan Cóndor y la Escuela de las Américas, ¿no? Estamos siendo testigos de otro panorama de temas de desapariciones, pero que no... eso sería desapariciones por la delincuencia, pero sí, claro, las desapariciones forzadas tienen también. Claro, tienen un componente. Es un nuevo panorama, ¿no? Es un nuevo panorama. Ahí en ese dato, por ejemplo, en la misma página, en el portal que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habla de 103.000 desaparecidos en Colombia y 111.000 y pico en México, que son los dos más altos con desapariciones. Eso sí, la misma página aclara que, como dice Odalis, no todos son por desapariciones forzadas, pero están como desaparecidos, ¿no? Me llama la atención el caso de Argentina, que solo reportó 8.900 casos durante la dictadura militar del 76 al 83. Milei y Galtieri. ¿Sí? Bajito, para todos los excesos que se cometieron, perdón los argentinos, pero es una cifra bajita, ¿no? Porque sí fue un régimen con excesos. Y el caso de Chile
reportados para la Corte Interamericana, solo hay 3.400. Aunque desaparecidos en total son más de 21.000, ya solo por casos de desaparición forzada están sobre los 3.400. Ahora, en Argentina tengo entendido que no fue el Estado, ni ningún medio periodístico, ninguna institución del Estado o de Argentina, ningún colectivo que anunció el tema o mencionó el tema de los desaparecidos. Fueron periodistas europeos, holandeses, el periodismo holandés quien lanza, que investiga este tema con la famosa Madre de Mayo, y lanza este reportaje allá en Europa. Es ahí donde recién se abren los ojos a los desaparecidos en Argentina. Si no, te apuesto que ni siquiera esos 8.000 estarían reportados. No, fue terrible, eso sí fue una dictadura terrible, ¿no? En el tema de las desapariciones forzadas. Y testimonios hay un montón, ¿no? Sobre todo de artistas. Cuando escucho, por ejemplo, los testimonios, mira, ¿de quiénes? Fito Páez, de Charly García en un momento, de León Gieco también en un momento, porque vivieron esta etapa, lamentablemente, de la dictadura militar. Cuentan muchas desapariciones de sus amigos del barrio, de sus amigos artistas. Y entre ellos, bueno, no, lo que estaba comentando Odalis en Chile, pues, no me acuerdo quién comentó el tema de la desaparición de este cantautor chileno. Víctor Jara, ¿no? Claro, cuando le encuentran la cédula y le tú eres Víctor Jara, el que hace canciones de protesta, y con la culata del fusil le rompen los huesos de la mano y le dan la guitarra antes de ser fusilado y le dicen, toca. Y el hombre cuenta, acá lo tengo, con los huesos rotos de la mano, estaba con la guitarra tocando hasta que lo fusilaron. Así que tú eres, ¿no?, el que protesta, y le revientan los huesos de la mano, ¿no? Víctor Jara. Los fabulosos Cádila también hablan de León el Matador, ¿no? También que habla de la historia de uno que protesta contra el gobierno, ¿no? Solo ¿por qué? Por pensar distinto. O la clásica Demoliendo Hoteles, ¿no? Igual de Charly, el gran maestro Charly. Que acaba de ser nombrado doctor honoris causa en la Universidad de Buenos Aires. Canción para mi muerte de Sui Generis. Así es, increíble, ¿no? Todos se van, menos Charly. Y en el Perú las Torres. Sí. Bueno, 9. Walter Humala, por ejemplo, tiene... Dale. Walter Humala tiene temática interesante, pero igual, ¿no? El estigma que cae sobre este tipo de artistas es fuerte, ¿no? No hay mucha apertura para ellos. De las más comerciales, pues, Las Torres. A mí lo que me preocupa es que, ¿cómo se llama? La mayoría de las personas, la gran mayoría de personas, quizás por ignorancia, normalicen este tema, ¿no? Y no le den la importancia de vida, ¿no? Siempre digo, mientras que no te toque, no le vas a dar la relevancia, la verdadera relevancia que debe tener, ¿no? Es que los últimos gobiernos en el Perú, que han estado ligados a los sectores de derecha, te van a estigmatizar, te van a decir terruco, rojo, y la gente no quiere entrar. La gente ya en el Perú tiene miedo a la protesta porque viene la represión muy fuerte. Y si tú protestas, te van a decir, no, eres caviarón, eres rojo, te terruquean. Odalis, Marco debe recordar cuando pasamos por San Marcos, y te decían, tú eres sanmarquino, ya, eres terruco. O sea, era el cliché, ¿no? Y no sé si ustedes recuerdan que el consejo que nos decían, ¿no? Si te paran los policías, agarra tu carnet, desaparécelo, ¿no? Algunos hasta se lo comían. Sí. Los carnes universitarios. Por ahí debo tener todavía uno de recuerdo. Yo sí tengo mi carnet universitario, por favor. Me gustaría que Alice sea quien cierre el programa.
esta manera de reflexión, una mirada sobre este tema de desapariciones forzadas que, como hemos visto, es muy espinoso. Y no leen los testimonios. Un testimonio. Todos los testimonios quieres leer, Carlos. No, tengo pues el libro de la Comisión de la Verdad. Wow. Pero ya será para el siguiente programa. Vas a leer. Así es. Pero ¿ya? bueno, Pero claro, vamos, hay muchos testimonios, ¿no? Y sobre todo algo importante, que la memoria histórica de alguna forma debe permanecer respecto a esta etapa en el caso del Perú, ¿no? Cuando hablamos de las desapariciones forzadas, también tenemos que relacionarlo con las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Que lamentablemente se han dado en ese contexto, ¿no?, de guerra interna. Y bueno, hay un ente que es el LUM, que de alguna forma nos ayuda pues a entender, ¿no? Porque, como dijiste, hay cosas que no debemos olvidar. La memoria histórica es importante, ¿no? La memoria histórica social. Entonces, un lugar como el LUM es importante para recordarnos que no debemos olvidar, ¿no? Y por qué no debemos olvidar. Sobre todo, es importante entender el por qué ocurrió esto, más allá de digamos, querer pues juzgar o señalar, ¿no? Que lamentablemente pues el Estado no actuó de una forma pues correcta frente pues a estos grupos terroristas, ¿no? No sabían, de repente, en muchos casos al principio, bueno, así Carlos Tapia habla sobre ese tema, no tenían la policía, no sabían los primeros años contra quiénes estaban luchando, ¿no? Entonces, en ese desconocimiento, lamentablemente, se cometieron muchos excesos. Y esos excesos, bueno, pues tenemos que entender cuáles fueron esas razones, ¿no? Y no podemos justificarlo, como se hace ahora a través de este discurso, ¿no? Que terruco, que terrorista, ¿no? Toda persona que sea crítica al status quo es señalada, ¿no? Estigmatizada. Eso es algo que no debemos permitir, ¿no? Por lo menos los historiadores, los profesores, ¿no? Tener pues una conciencia y conocer esta etapa. Y llevar a los chicos también al LUM, ¿no? Porque el LUM espero que no sea tomado porque, o sea, ya creo que el director, que era ¿no? Manuel Burga, fue retirado, ¿no? Ahora no sé quién está, pero bueno, dentro de las políticas de este gobierno era pues que desaparezca ese lugar de la memoria, ¿no? Que precisamente nos habla del tema que estamos hablando, que son las desapariciones pues de muchos compatriotas, ¿no? Compatriotas que vivían pues en lugares alejados, y como dice la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de personas afectadas fueron personas quechohablantes, ¿no? Analfabetas, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso no puede volver a ocurrir. Nada más, chicos. Gracias más bien por la invitación. Gracias a ti por la participación. Nunca más. Para cerrar, Marco ha estado en el LUM y confirma, el ingreso es gratuito, ¿verdad? Así es. Es gratuito. No hay justificación para no ir al LUM. Y de repente en algún momento podamos hacer algún en vivo desde el mismo LUM. Sí. 3 pisos, ¿eh? 3 pisos de, como dice Vali, de una memoria histórica, claro, y colectiva, ¿no? Para no olvidar lo que muchos de los que estamos presentes en algún momento, no directamente, pero indirectamente lo hemos vivido, ¿no? Lo hemos pasado. Lo hemos pasado también, ¿no? Y si no puede ir al LUM, vaya al Ministerio de Cultura, en Javier Prado con Aviación, 6º piso, ahí está la exposición permanente Yuyanapa. Una exposición que está en todo el piso, que tiene 14 ambientes, 2 salas de video que están muy buenas para que conozcan, para que se involucren un poco también en este tema. Y con bastante responsabilidad se ha mantenido en este piso, ¿no? Porque se mantiene toda la exposición. Y las escuelas que quieran llevar esta información a presentar en su mismo colegio, se puede solicitar. Las escuelas pueden solicitar el material gráfico para que se traslade hasta el mismo colegio y esté de manera itinerante los días que se requieran. Sí se puede. Entonces, y en el primer piso hay
hay una, digamos, una exhibición, digamos, del tema de Peñico, ¿no? Este nuevo hallazgo arqueológico en Ancash. Hallazgo arqueológico, no, sí, ¿no? Claro. ¿No es Caral? No, Caral. Caral, en Caral, ¿no? Sí, Barranco. en Ancash hay uno nuevo, que justo También. hablaste tú. También, sí. Sí, ya se me fue el nombre. Sí, ahí lo confundí, claro. Peñico es toda la zona del norte de Lima. Así es. Listo, señores. Próximo lunes vamos a estar en las lomas de Mangomarca, y así lo quiere el destino. Así que vamos con fe, vamos a cruzar esos deditos, Carlitos. Vamos siempre con fe. Sí estamos ahí. El fin de semana nos vamos a las lomas de Mangomarca. Quienes quieran acompañarnos, nos vamos a reunir a las 8 de la mañana en la entrada de Mangomarca para iniciar nuestra caminata por las lomas, a hacer algunas grabaciones y hablar sobre este espacio natural que todavía tiene Lima, y de los pocos que van quedando en nuestra ciudad, de los pocos que van quedando en la provincia, en la región de Lima, y acá en el Callao también, ¿no? Con los humedales de Ventanilla que están más maltratados, pero ahí van quedando. Así que vamos a la historia, nos vamos a las lomas. Nos vemos. Nos vemos. Este sábado. Chao, cuídense, gracias. Un abrazo para todos nuestros seguidores. Nos vemos. Gracias por venir. Se va a volar y al toque. Señores.